Hola, sí, muy buenas noches. Voy a comentar los pormenores de la cuarta ronda del torneo Clínica de Ajedrez del mes de marzo. Voy a compartir pantalla. Bueno, y voy a mirar en primer término la partida entre Nicolás Álvarez de Malde contra el puntero Arturo Álvarez de Malde. Comenzó la partida con E4, E5. Bueno, se jugó en este momento caballo F3 en dicha partida. Caballo C6, caballo C3, alfil C5. Aquí lo más habitual sería la apertura de los 4 caballos con caballo F6. Y bueno, después hay alternativas como D6 para transponer a una Ruy López con alfil B5, o se puede jugar G6 como línea alternativa. Pero la más usual es caballo F6. Alfil C5 tiene un inconveniente, que es la jugada caballo por E5, que no se hizo en la partida. En caso de caballo por caballo, vendría D4, y no es de temer la jugada en alfil por peón jaque, rey por caballo, porque luego de D4 el blanco tendría un juego excelente, dominando el centro del tablero, ¿no? Y por más que el rey haya perdido el enroque, la pareja de alfiles, la columna F abierta, le dan un juego al blanco en preferible. Entonces, esta sería la forma de continuar para intentar lograr alguna ventaja contra el movimiento alfil C5. En la partida se jugó alfil B5, respondido por D6. Otra alternativa es caballo D4 en ese momento. D6, bueno, el blanco juega caballo, no, peón D3. Caballo A4 era otra buena alternativa para intentar de inmediato lograr la pareja de alfiles. D3, me gustaba ahora caballo G E7 para el negro, seguido de enroque. Alfil G4 pareciera molestar, clavando al caballo, pero tras H3 y alfil H5, oportunamente el blanco tiene esta buena jugada, pero hay que complementarla bien. Quizás acá el movimiento alfil E3, ya que alfil por alfil, peón por alfil, se abre la columna F, se puede enrocar corto y presionar en el flanco rey, especulando con que el centro, el peón D3, evita cualquier incursión de parte del caballo negro una vez que el bando negro se enroque. Y tendría una buena posición el blanco en ese caso. Pero no juega alfil E3, sino que jugó caballo A4 con el propósito de la pareja de alfiles. Obviamente un plan alternativo. Para ello, el blanco debió haber tomado alguna precaución para conservar el alfil. Ahora se juega alfil G5, que es más aparente que real, se expulsa el alfil, van desarrollando las piezas, y G5 no es una jugada que me guste. Dama E2, enroque corto, tal vez el haber movilizado los peones en el flanco rey hacen que el blanco no tema de alguna manera enrocar, pero G5 no es un buen complemento, porque la jugada de F5 es buena para el negro. Ahora, tras caballo D2, creo que el negro podría tomar la iniciativa con la simple jugada en enroque, porque el rey está bien en G8 o en H8 más, y la torre encontraría una columna abierta, el caballo a la casilla D4. Creo que esta posición sería favorable al negro, con claridad. Me pareció un poco rara la jugada rey D7 para pasar el rey al otro sector del tablero. No es mala, pero no hay necesidad. Son tiempos que mueve el rey, y bueno, me parecía que A4 podía ser una buena alternativa para tratar de ver si en un momento se puede abrir la posición del rey cuando se coloque en C8. Ahora F3, el rey se fue. No, se jugó torre F8. Rey C8 es una buena alternativa, siguiendo el plan. Torre F8. Ahora es como que el blanco terminó enrocando. Alfil H5. El negro va molestando un poco. La casilla G6 queda libre ahora para el caballo. Dama E1, rey C8. Y alfil C4 se jugó. El negro ahora aprovecha para saltar, tocando el peón de C2, alfil B3, y ahora debió haber jugado caballo G6. El juego de los caballos está muy bien, el alfil de H4
no contribuye en nada. O sea, esta pareja de alfiles no es tan eficaz, ya que los caballos se están molestando y son mejores en esta posición. Tras C3, y caballo por alfil, y caballo por caballo, peón por peón, se toma. Bueno, y acá se podría tomar el peón F, pero es mejor torre F4 porque cae el peón de G5 con la dama, tras la retirada del alfil. Creo que esto era un buen camino. No se jugó de esta manera, se jugó F por E, y ahora se jugó caballo G6 tocando, mirando el alfil. Tras torre por torre se logra, el negro logra la columna abierta. Ahora, a ver qué ha pasado aquí. Sí, se ha jugado de este modo, y el blanco intenta la jugada dama F2. Dama D8 era una buena alternativa. Se jugó de otra manera, se jugó dama E7. No, dama E7 era buena, dama E7 era buena, y ahí el blanco podía jugar en este final, y quedaría de esta manera, y creo que un poco mejor el negro por el toque en C2, por la mirada en A2 y por la casilla F4 para el caballo. Si es expulsado el caballo con C3, iría a E6, donde tiene una excelente casilla, y va a entrar algún caballo a F4, logrando un toque a los dos peones. El negro tiene la iniciativa. Creo que está mejor en esta posición. El juego de los caballos estaría muy bien, no molestaría todo esto. Dama E7 era una buena jugada, se jugó caballo jaque. Rey, porque está defendido la dama por el alfil de F2, caballo F4, y en caballo F1 era interesante para mejorar ese caballo, llevarlo a E3 y F5. Se jugó alfil G3, dama E7 tocando al peón de G5, se defendió, y ahora hay una entrada por casillas blancas peligrosa en H3. Bueno, alfil por caballo se debió haber hecho, y a caballo por alfil haber cuidado con dama G3 la incursión de dama en H3. Se hizo torre H1 y ese fue el error en que ha costado material. El negro lo aprovecha dando jaque y jugando con precisión caballo E2. Obliga a dama por caballo y excelentemente juega dama por torre. Mejor que dama por alfil, porque dama por alfil permitiría la cobertura de dama en G2. Ahora, tras esta última jugada, el negro consigue calidad de ventaja, sin compensación, ya que el alfil de G3 no participa para nada en las acciones, y la pareja de alfiles no influye. Bueno, el negro tiene que consolidar esta ventaja posicional. B5 era un camino sencillo, se prefirió este jaque, y la simplificación ahora no está mal. Ahora de vuelta, B5 era el camino mejor, solucionándolo todo, y se prefirió otros juegos de artificio que no eran necesarios. Más en algún apuro de tiempo me parece mejor siempre defender todo. Ahí finalmente se tocó en H4 y se iba a ganar material. Se puede jugar rey D7, caballo B6 y rey C7. Eso juega, el caballo se fue y se cae en H4, la partida está ganada. H6 se tomó, creo que ahora está el rey cortado, no hay ninguna chance en este momento para el blanco. H5 era lo más fácil, no hay necesidad de colocar una torre que está cortando al rey en la defensa bueno, pero acá incluso ha pasado algo más grave. Se jugó caballo F6, rey F2, había que traer el rey, que antes la torre de hecho lo evitaba con H5, H4 rápidamente, pero acá era mucho más grave por el caballo F4 y la captura del alfil. Se hubiera terminado la partida. Seguro que era un gran apuro de tiempo todo esto, porque el alfil no se tomó, se jugó H5, y bueno, se sacó el alfil y se logró justo el bloqueo. Sería un apuro de tiempo tremendo, porque bueno, se cometen algunos errores. Ese B4 es un error. Creo que hay que jugar lo más sólido posible, mover el alfil y esperar. Alfil G4, por ejemplo, pero no B4, porque ahora, después de C5, se van logrando, más aún en el cambio. El cambio es el error decisivo, hay que jugar alfil G4. Ahora ya tiene el rey una entrada vía A5, A4. Bueno, ahí se caería, la mejor jugada sería torre de 6,
torre de 6 sin ceder alfil por peón jaque, y cae el alfil de H3. O sea, y cae el peón de D3. Esa ganaría al acto, se va por el tema de que ya se había visto, de la incursión del rey. Es lento, pero seguro, se va comiendo todo y va llevando el rey hacia el centro. La jugada C4 es como decir abandono, porque no hay rupturas, la partida de a poco se va cayendo todo, eso pierde una pieza, ya se ganó la partida. Ahora voy a mostrar el remate más sencillo. Acá hay que buscar mate, hay que llevar el rey a F2, seguido de caballo F3 y torre G8, mate en G1. Esa sería la opción. Bueno, seguro que no había tiempo para calcular todo esto. La partida se jugó de otra manera. Creo que se llegó a dar un jaque en F3. El rey se fue a G3. Y ahora la más fácil es H2, coronando el peón. No lo puede evitar. Creo que movió el rey. No hay necesidad de todo eso. Acá se perdió de jugar rey por caballo. Igual viene H2. Bueno, y la posición final fue esta, en donde había mate en 2 jugadas, creo. Torre F8, rey E4, dama D4, mate. Esto es lo que hubiera ocurrido, pero se ganó por tiempo. Se juega 30 minutos finish y bueno, con esta partida hubiera ganado ya el torneo Arturo. Pero bueno, hay que esperar a la última ronda y está todo por verse. El final está abierto. Vamos a la segunda partida, la que encontró a Mariano Corsi con Gustavo López de Vergara. Bueno, estos eran algunos de los persecutores, son de los persecutores del líder del torneo, ahora también junto a Nicolás, que con su victoria de hoy se quedó a un punto. Ahora Gustavo López de Vergara, tras este éxito de esta partida, ha quedado a medio punto del líder del certamen, Arturo Álvarez de Malde. Vamos a ver cómo comenzó esta partida. Comenzó el blanco Mariano Corsi sorprendiendo con alguna jugada que ha hecho en algunas ocasiones, en realidad, que es la apertura Larsen. Es un juego hipermoderno, cediendo el centro al rival. Habitualmente el blanco, más que E4, suele jugar en esta posición con E3. Y por ejemplo, contra la jugada caballo F6 se puede optar por C4, por ejemplo, como una jugada interesante, o por caballo F3. En tanto, si viene D5, el blanco puede jugar un esquema interesante con alfil B5, y después de alfil D6 es digna de considerar la jugada F4 porque hay un toque indirecto sobre el punto G7 y puede presionar con caballo F3. Esto es interesante. Y después, si se juega con caballo F6, que puede ser el mejor movimiento, bueno, se puede jugar con C4, por ejemplo, esta posición, y sería como una especie de siciliana con los colores invertidos en caso de D5. Se podría hacer el sistema Paulsen con A3, dama C2, caballo F3, etc. Esto es una forma de jugar en forma hipermoderna. Esto es un camino interesante para el blanco y para el negro. Creo que se ha jugado también en los últimos tiempos, más que C4, la jugada alfil B5. Se ha practicado esta jugada alfil B5 en algunas partidas para amenazar el peón central, y he visto la jugada alfil D6 sosteniendo, a pesar de que el alfil queda encerrado. Y bueno, estas han sido algunas salidas muy originales. He visto la jugada caballo A3 para ir a C4, y he visto en esta posición la extravagante jugada caballo A5 evitándolo. Alguna partida que he visto entre grandes maestros. Bueno, con el objetivo de buscar cosas nuevas, tratando de mostrar que el ajedrez no está todo inventado. Bueno, vamos a ver entonces cómo fue el desarrollo de la partida. Fue con este E4, que no es tan bueno porque queda este alfil muy molesto en la casilla C5, mirando al punto en F2. El blanco pudo haber jugado alfil C4, me parece que es la mejor forma de controlar, porque la dama aún permanece controlando G4, y luego puede haber un caballo F3 y un rápido enroque. D3, enroque, dama D2, permite esta jugada caballo G4. Otra opción era olvidarse,
del punto F2 e ir por el centro, con D5. Creo que eso es bueno para el negro, ir hacia el centro. Entonces se jugó caballo G4, caballo H3, y acá no hay que insistir con el punto F2. Ya el caballo está mal ubicado y creo que F5 era una buena idea para sumar la torre y no la dama, como intentó el negro con dama H. Esta jugada hubiera permitido G3, y entonces si la dama retrocede a F6 o a E7, vendría la jugada caballo D5. Y la dama, si se queda en H5, también salta el caballo a D5, no está del todo mal la posición blanca. Entonces, dama H4 fue, me parece, un poco prematura. Bueno, se hizo y el blanco jugó enroque largo. Entonces, se tomó con el alfil en F2. Si se tomaba de caballo, que era otra opción, podía venir la jugada G3. Vamos a verla. G3, dama H6, pareciera obligado, porque si no se comería el caballo con el caballo. Dama por dama, peón por dama, se cambia todo y caballo D5 estaría molestando en el punto C7, y después rey B1 lo haría para alfil C1 y molestar también al peón de H6. Habría compensación por el peón, es un peón doblado hacia el lateral, no parece que sacara ventaja el negro de esta posición. Entonces, no se tomó de caballo, se tomó de alfil, de vuelta el movimiento G3, y acá el negro invirtió el orden de jugadas. Hizo caballo por alfil, que resultó ser un error, porque la dama blanca está clavada. Hay que jugar dama por dama. Esa sería la forma correcta de jugar, y alfil E2. Entonces estaría molestando incluso el negro, el blanco, que tiene un peón de menos. Claro que al negro lo salva el jaque y la retirada del caballo, pero está compensado todo esto por el desarrollo favorable que tiene el blanco. Cuidado con rey G7, porque vendría torre por caballo y caballo D5 jaque, con lo cual habría que contragolpear con el movimiento de 6. Y la partida es tensa, hay un peón de más, pero el desarrollo del blanco compensa. Era por ahí la cuestión que se podía jugar. Todo esto no se realizó. A ver cómo fue. Se jugó caballo por alfil, caballo por caballo, y gana calidad esto, porque ahora está atacado de esta manera. Bueno, había que jugar caballo por H1 ahora. Debía haber jugado caballo por H1 y jugó D6. Ahora alfil E2, caballo por torre. Ahora ganó calidad. Lo otro era posiblemente intentar ganar la torre. Ahora, bueno, estamos 8 contra 7 y calidad aparte, ¿no? Está ese peón que se cayó, es una calidad y el peón doblado que tiene en H6. Buena jugada, caballo B5 tocando el peón, y acá había que ser persistente, de alguna manera, y buscar la jugada alfil A3. Alfil A3 podía ser interesante. Era un movimiento para seguir intentando molestar. También era interesante el movimiento G4 para clausurar el regreso del alfil y buscar atraparlo oportunamente con torre G1. Estas eran las chances que tenía el blanco. Se jugó torre G1 y eso permite el regreso del alfil. Ahora, si alfil A3 ya vendría D5 liberando la debilidad del peón. Ahora G4 no es lo mismo que antes, que estaba el alfil del otro lado, y ahora Reis se corre y da la impresión que ya no hay compensación. Ahora, para el negro me parecía bueno expulsar definitivamente el caballo e incursionar con el caballo en D4, y estaría sin ningún tipo de problema el negro, con su calidad de ventaja con todas las piezas bien acomodadas. El rey fue al centro, se desdobló el peón, y ahora vino la jugada torre G8. Siempre para evitar problemas sobre la casilla de 6, primero el peón en A6 y después la torre en G8. Eso es lo aconsejable. Ahora el blanco disponía del movimiento alfil A3, que siempre es una preocupación, cosa de que ahora, tal cual se jugó, ya no existe dicho movimiento. Incluso era muy interesante H6 especulando con la torre de G1 en el aire. Ahí se intentó doblar, se defendió, y ahora A5 no tiene mayor sentido, porque me parecía más concreto no obviar
la posibilidad de desalojar el caballo molesto, y B5, porque el alfil N6 controla perfectamente la casilla débil, y un posible alfil G4 para quitar la casilla D5 es dejarse tomar y entonces retomar con peón, y no habría problema. Aparte, el caballo lograría la casilla D4 con una mirada sobre el caballo S3 y sobre el peón de C2. No, no es fácil sacar el alfil en esos casos. Creo que esto, bueno, no va a sacar más el caballo de B5. Y bueno, ahora alfil E3 quizás. Ahora esta jugada, torre de 8 forzaron a hacerla, y bueno, y ahora vino caballo B4, caballo B5, y ahora era alfil de 7 lo mejor, lo que se jugó. H6 era buena, alfil de 7 se retiró y controló la casilla de este modo, y se jugó alfil F3, era necesario alfil C1. Ahora tenía H6 nuevamente el negro para cambiar ese peón, especulando con la torre en el aire. Tendría un alfil C1, pero bueno, siempre favorable para el negro. Optó por esto, atacando, mirando a C3 y a C2, y jugó rey B2 mal. Alfil C1 era necesario reagrupar y el alfil pasarlo del otro lado. Jugaron rey B2, y aquí se aprovechó para ganar este peón, ya que el alfil no puede defenderlo, no puede llegar a C1. Bueno, se cambió un peón por el otro, se logró la iniciativa, se retiró la torre de la séptima, ahora se repitió jugadas, y aquí el blanco no se dio cuenta que tenía que jugar rey B1 única, pero permitió ahora, con este error, la jugada caballo por D3. Me imagino también ya con menos tiempo, y entonces el negro ahora se va a meter con la torre en G1. Todos estos cambios y la clavada ha hecho ganar ahora el alfil que se encuentra clavado. Bueno, vamos a ver por último la partida entre los jóvenes Juan Ignacio Rosas y Alejo Graham, que bueno, vamos a ver ahora cómo se desarrolló dicha partida. Va con blancas Juan Ignacio Rosas, que venía de una victoria ante Nicolás Álvarez de Malta. Vamos a ver cómo fue esta partida. Fue una vienesa, de que yo he escrito un libro de esa apertura, justamente, uno de mis libros trata sobre la vienesa. E4, E5, caballo C3, caballo C6, y se hizo la jugada que está de moda con G3. D5 es una buena opción, pero alfil G2 no es el mejor movimiento, es mejor peón por peón, y es como si fuera una apertura escocesa con los colores invertidos, donde el que hace el movimiento G3, que hoy decía que era una línea alternativa, y alfil G2 es el blanco, y ese tiempo de más, bueno, estaría atacando el caballo. Es una jugada perfecta de 5, pero alfil G2 no es lo mejor. Aquí quizás D4 está bien, atacando el caballo, y ahora tendríamos que ver jugadas como D3 interesante. Y a C por D3, bueno, dama por D3 molestando, ¿no? Pero se jugó C5, y ahora tal vez era D3 lo más cauteloso, seguido de F4. Pero F4, ante el centro cerrado, ataque de flanco, no está mal pensado por parte del blanco. Hace un esquema interesante. Ahora caballo C6 sería la jugada, a sostener el centro, y más adelante buscar la ruptura en C4. Recuerden que en el centro cerrado hay que atacar por el peón aledaño, el peón más avanzado. Como lo está haciendo el blanco, E4 se juega con F4, y D4 hay que jugar con C4 de alguna manera. Esta clavada es más aparente que real. Creo que era mejor mantener caballo C6 seguido de enroque, porque ahora esa clavada hubiera permitido H3 y alfil por caballo tomar de dama, y luego sacar el caballo por F3. Alfil H3 intenta el cambio del alfil malo, tampoco es una mala jugada. Interesante la jugada H5 para tomar de peón en esa posición. Se jugó F5. La otra alternativa era volver con el alfil a G2 para hacer H3. F5, centro cerrado. Ahora interesante, C4 era, para tratar de cambiar el peón central por el lateral por el central. Era interesante la jugada esa. Vino caballo C6, ahora alfil G5,
otra opción era jugar alfil G2 e insistir con el plan de H3. Viene el jaque, se tapó, se cambió damas. Estuvo bien el jaque, a ver si tapaba de alfil. Ante este jaque se tapaba de alfil, veamos qué hubiera ocurrido, que no la miré. Alfil de 2 era una alternativa, sí. Y dama B6 tal vez. Esta sería la forma de jugar, sacó el alfil de G5. Se cambió las damas y quedó este final, donde más o menos está igualado el juego. En roque largo se jugó. Rey en roque largo también. Acá me gusta siempre que el negro está mejor desarrollado, podría jugar C4 como una buena jugada. C4 era la que analicé. Puede seguir alfil F1 para jugar H3, tomarse y jugar H4, y prefiero un poquito la posición del negro. Con C4, ¿no? C4 era la jugada que molestaba un poquito, se jugó a 5. De vuelta a todos estos momentos, el blanco tiene que jugar alfil G2 y jugar H3, y tratar de cambiar el alfil de blancas. Jugó rey B1, jugó B5, el negro gana espacio en el flanco dama para intentar alguna ruptura con C4 en un momento, y acá se jugó alfil por alfil, que es erróneo. Era mejor alfil G2 y H3. Esto es erróneo porque hubiera tomado de peón el negro y tratar de doblarse en la columna H, por más que estuvieran los peones doblados, sobre el peón de H2. Al tomar de caballo se amenaza un doble, pero el mismo se evita. C4 buena, rompiendo en el punto más avanzado de la cadena, y se hizo peón por peón. Quizás caballo F3, terminando el desarrollo, era mejor. Se jugó D por C, B por C, el negro está mejor. Ahora me parecía que el mal menor era más que H3, que me pareció mal ahora. Antes era, durante muchos momentos, la mejor jugada. Acá forzando F6, retirando el alfil. ¿Por qué había que forzar ese movimiento? Porque H3, que el caballo se fue a E3, correspondía a irse a F6 y el peón de 4 no se puede defender. Por eso la gravedad de ese retroceso. Caballo E3, por eso alfil G5 antes. Ahora el blanco toma. La posición está más equilibrada. El blanco pudo haber jugado caballo C3 para jugar el caballo de G a E2 y el caballo C3 a D5. Esto era la forma de jugar. Pero se jugó F6, la posición es compleja igual, se tomó, se retomó. Caballo de 4 interesante. Acá hubo que haber jugado C3 para responder a caballo por caballo con caballo por caballo. Pero se jugó este cambio y esto es lo que lo deja al negro la partida ganada, porque desdobla los peones, los une, y ahora quedan estos peones libres, muy peligrosos realmente. Torre por peón, alfil por peón, la partida ahora está muy ventajosa para el negro, sobre todo luego de D3. Se tomó 2 peones libres, estos peones tienen que ganar, y solo algún recurso táctico lo puede salvar al blanco, que finalmente sucedió, logró unas tablas por algunos recursos tácticos que se presentaron. La jugada torre C5 tuvo realmente un momento genial, creo que se hizo la jugada más genial del torneo, justamente, y la hizo Alejo Graham en este preciso momento. Quien va último en las posiciones hizo la jugada más espectacular del torneo, que tiene la partida ventajosa, pero hace esta extraordinaria jugada. Es extraordinaria esa jugada porque ahora, si se hace peón por, viene peón por caballo, y si se hace, porque amenazaba torre B5 con perpetuo, ahora, tras la jugada torre por D5, se hace peón por caballo y el peón no puede detenerse. No puede detenerse. Vamos a ver cuando me dejen seguir la partida, el programa, no quiero forzarla a hacer torre por D5. Ahora sí, está la coronación. Ahora no, el rey se va hacia el centro y bueno, se da cuenta cuando lo persigue con jaques sucesivos que cuando se va de 8 el rey y luego se va de 8 ya no hay jaque por el alfil. Entonces se da un aire, corona, y la había jugado genial la partida. Ahora era el momento de hacer una jugada de precaución. E2 es buena.
Pero era mejor dama C1, porque ahora se amenaza en defenderte. Por ejemplo, si te vas por A5, se trata de acomodar la dama de tal manera para luego poder coronar el otro peón inclusive. A ver, vamos a ver cómo acomodaríamos las piezas. Vamos a hacer que juegue torre por A5, cuando me deje, y poder jugar entonces allí en dama C4. Veremos un poco que decida hacer este viejo Fritz que tengo, tanta información, la juega torre por A5, dama C4, y después va a tener que ir el rey a la primera línea y jugar un dama por E4, donde voy a controlar el jaque en A8 y voy a avanzar inexorable, luego el peón hasta la coronación. Allí, bueno, a lo sumo tendré otra amenaza de mate, pero las mismas se van evitando y la partida se gana, ya con la coronación del nuevo peón. Bueno, todo esto era el último recurso que podía llegar a tener. A ver cómo fue esto, sí, coronó, y yo hablaba de dama C1. Otra opción era ir a la séptima línea, y bueno, dama C4, te vas, y ahora sí está evitado el perpetuo, porque cuando vengan jaque en E7 y se va a la casilla F8, no existe el jaque en la casilla F7, la partida se ganó ya de este modo. Entonces, ¿qué ocurrió en la partida? Cuando se coronó el peón, se avanzó el otro peón, y se entró en séptima. Acá la forma de prevenir todo es con la jugada dama F2. Y cuando amenaza mate, lo que hay que hacer es retirar. Cuando está la otra torre que amenaza mate, lo que tenemos que hacer es un dama por torre. Claro, dama por torre y coronamos otra dama, y es una ventaja sideral. Finalmente, no se hizo todo eso. Cuando vino esta jugada, retiró la dama y la torre de G7 empieza a dar jaques, y todo el tiempo estamos en la posición sin movilizar la torre de D7, sino que la torre que está en G7 en este momento es la que permanentemente da jaques, y entonces la partida fue tablas. Bueno, de todo pasan en las partidas, realmente muy interesantes. Lo que hay mucho en la torneos clínica de ajedrez, al jugar a 30 finish, es una gran intensidad en las partidas. Recuerdo partidas que han sido muy intensas en el torneo, esta ha sido una de ellas. Espectacular la jugada torre de 5, realmente fabulosa. Es una jugada sensacional. Me hace acordar una jugada que hizo Shirov en un final. Después pongan la jugada genial de Shirov. Se me hace que es un alfil H3 en una partida, que no es una jugada en un final sorprendente, así como esta jugada que hemos visto en esta partida. Bueno, así que felicitaciones por tanta creatividad que hay en el torneo. Ha habido partidas realmente geniales, esta es una de ellas. Recuerdo otra que le ha tocado perder a Nicolás Álvarez de Malde con Gustavo López de Vergara, que también ha sido un sacrificio genial, la partida postergada. Así que creo que se ven bellas y creativas partidas. Así que felicitaciones a todos, no solamente a los líderes, sino a los otros que nos regalan partidas de alta intensidad. Gracias.